La jornada té dues parts diferenciades. La primera part que farà la Yayo, dedicada a parlar de l'ecofeminisme com l'ADN cooperatiu, que se centrarà molt en la part més teòrica i d'anàlisi, i d'una altra part que la dinamitzarem amb els companys del Cercle de Transició Ecosocial, que intentarem veure com podem traslladar l'ecofeminisme a les organitzacions per passar de la teoria a les pràctiques. Aleshores, la primera part serà de 10 a 11:45, després farem una pausa per fer un cafè. Les previsions de participació s'han desbordat, teníem catering per 65 persones, som unes quantes més, així que com ens agrada molt compartir, doncs ens haurem d'autoregular perquè totes i tots puguem prendre una mica de cafè, de te, de suc i de galatones. I després farem el taller, que el farem aquí mateix i ens separarem en grups i us proposarem una dinàmica participativa. A punt de burocràcia, aquí tenim uns fulls de participants. Aquest projecte es financia amb fons de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona i necessitem fons de validació. La gent que participa en projectes d'aquestes característiques sabeu que és molt important fer recompte de participants, així que, si us plau, us demanem que rolarem el full de signatures que signeu. I, d'altra banda, les companyes de la Directa, juntament amb les companyes de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, estan gravant un material audiovisual. Si algú no vol sentir a la càmera, que aixequi la mà per evitar de ser gravades. I nosaltres també estem gravant els continguts de la jornada amb una webcam, que en principi no ha de sortir públic, però per temes de protecció de dades i de privacitat doncs ho comuniquem. Alguna cosa més? Vale, molt bé. Doncs, si us sembla, ja comencem amb la presentació de la primera part de la jornada. Ens acompanya la Yayo Herrero, que és companya d'activismes, antropòloga, enginyera, professora i activista ecofeminista infatigable. La seva vida la fa vens molt a Catalunya, Yayo, i t'ho agraïm, perquè ara mateix és una de les veus més reconegudes i més influents en l'àmbit de l'ecofeminisme i l'ecosocialisme a Europa, i també una de les veus més lúcides, que ens aportes moltíssimes pistes i moltíssimes claus d'intervenció, i no et situes únicament en l'àmbit acadèmic, sinó que també estàs en l'àmbit de l'economia social i en l'àmbit de l'activisme i aquest compromís social i aquesta doble presència en l'àmbit de la creació de coneixement, però també de la creació d'alternatives. La veritat és que són aquestes referencialitats les que ens inspiren. El seu currículum acadèmic, professional i activista és impressionant, i també la seva producció bibliogràfica i divulgativa és absolutament prolífica. També hi ha molta part de l'obra traduïda al català i hi ha moltes coautories amb altres persones, i també t'agraïm molt que sempre fas referència a altres autores i que t'agrada molt fer un reconeixement a les noves generacions que estan participant també de l'àmbit en el que tu treballes, en l'àmbit de la justícia social, en l'àmbit de la democràcia, en l'àmbit de la sostenibilitat ambiental i en l'àmbit del feminisme. I sobretot destaquem, i avui tindrem un tastet, aquesta capacitat que tens de síntesi i de transversalitat a les diferents perspectives transformadores que tant ens calguen en un moment de crisi ambiental i també de crisi civilitzatòria amb tot el tema del genocidi al que estem assistint. Així que, sense més, et passo la paraula a Yayo i després seguim amb totes parlant. Bon dia a tots i totes. Vull agrair aquesta invitació i especialment a l'Andrés, a la Mireia, per la seva atenció i cura. No puc parlar català, però ho entenc molt bé. Així espero que en aquest diàleg us expresséis com vulgueu. Ya voy a seguir en castellano porque no puedo seguir más en catalán, y quiero agradecer a la organización esta invitación. Para mí es un placer, ¿no? A la hora de plantearme qué compartir con vosotros y vosotras, como el planteamiento era
compartir algunas de las claves del ecofeminismo para luego poder hacer ese otro trabajo que se va a hacer después, bueno, pues he elegido no centrarme demasiado en los diagnósticos. Voy a nombrar algunas cosas, pero no voy a volver a centrarme en que hay una crisis energética, hay una crisis social, sino que voy a intentar nombrar las cosas así un poco más rápidamente para centrarme en algunos elementos que ahora mismo son distintivos de este momento y desde ahí compartir algunas de las claves de los ecofeminismos y también al final algunas alertas de cosas que estamos detectando de una aplicación, desde mi punto de vista, no correcta o a veces incluso insuficiente de la mirada ecofeminista dentro de las organizaciones sociales y también de las organizaciones cooperativas, ¿no? Yo trabajo también en una cooperativa que se llama Ganúa y que está radicada en diferentes lugares, ¿no? Yo voy a empezar planteando que uno de los elementos centrales de los ecofeminismos, y hablo en plural, porque como cualquier movimiento social hay diferentes miradas y diferentes tendencias, ¿no? Que en lo teórico a veces confrontan de una forma pues excesivamente violenta, no violenta, pero sí excesivamente acalorada, ¿no? Aunque luego en lo concreto y cuando te pones a hacer cosas, realmente las cosas que se hacen son bastante parecidas, ¿no? Y yo voy a hablar desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, del que también hablaré un poquito después, ¿no? Desde nuestra perspectiva hay un punto de partida que es el reconocimiento de que nuestras economías, políticas y culturas dominantes le han declarado la guerra a la vida. Es decir, las economías y políticas hegemónicas no solamente es que transcurran o se desarrollen de espaldas a la vida, sino que se desarrollan en contra de la propia vida. Generan dinámicas que de alguna manera confrontan con la tierra de la que formamos parte y confrontan con las dinámicas de interacción y cooperativas que son parte ineludible de la vida humana. Luego vamos a tratar de ir profundizando un poco en ello, ¿no? Si pensamos, o por recoger algunas cosas sueltas que han pasado en los últimos tiempos, que yo voy a intentar engarzar después, no sé si recordáis el año pasado un incendio brutal que hubo en Grecia. Grecia estuvo semanas ardiendo. Los bomberos decían que era imposible apagar aquel incendio, que era un incendio inapagable, ya no saben ni qué número de generación poner a esos incendios. Y el incendio solamente se apagó en el momento en que una tormenta, de estas a la que se pone nombre, en este caso se llamó Daniel, cayó sobre el territorio de Grecia, sobre todo la parte central de Grecia, cambiando para varios años el mapa de la propia Grecia. Es decir, cuando días antes de caer la tormenta los meteorólogos y meteorólogas trataban de estudiar o trataban de calcular cuál sería la precipitación que probablemente iba a caer, les salían unas cifras que los propios servicios de meteorología decían: debemos de estar equivocados porque nos sale una cantidad que parece imposible, pero no sabemos dónde está el error. No sabían dónde está el error porque no hubo error. Cayó en apenas 3 horas el mismo agua que suele caer en Grecia en 3 o 4 años, ¿no? El resultado es que en esa zona, que es la zona de mayor producción de alimentos, en este momento hay lagunas que han quedado como permanentes, y quienes han estudiado el terreno dicen que hasta dentro aproximadamente de 15 o 20 años no se podrá volver a cultivar en esa zona. Es la zona en la que se produce la mayor parte de los alimentos que se producen dentro de Grecia, ¿no? Aquella tormenta, que se llamaba Daniel, azotó también la costa de Libia y salió mucho menos en los medios de comunicación porque vivimos en un contexto de racismo estructural donde unas vidas valen más que otras y donde la desgracia de unas vidas merece ser más relatada que la desgracia de otras, pero lo cierto es que el huracán aquel provocó la rotura de unas compuertas en los puertos y fue un proceso parecido al del Katrina en Nueva Orleans. Entró una riada bestial de agua que se llevó en el momento la vida de 10.000 personas y a día de hoy siguen otras 10.000 desaparecidas, ¿no? La misma tormenta. No voy a hablar aquí mucho del tema del agua porque en este momento Cataluña atraviesa un proceso de sequía plurianual. Yo ayer estuve en Vic, estuve en Berga también, y el tema recurrente era la cuestión del agua, ¿no? Sabemos, nos dice la comunidad científica, que el cambio climático en el contexto de la península ibérica va a suponer fundamentalmente
un proceso, dicen, de sagelización del sur y el este de la península y un proceso de mediterranización del norte de la península. Ayer hablábamos en Vic que, claro, una cosa es que el cambio climático reduzca o cambie los regímenes de precipitaciones y provoque sequías no solo en la península ibérica, sino en una buena parte de África y del sur de Europa. Y otra cosa es que esa disminución de las precipitaciones haya ido acompañada con un aumento del regadío que se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años, con un aumento de las granjas industriales de cerdos que exportan carne fuera del territorio y con la exportación de carne exportan también agua virtual del territorio que es trasladada, con procesos de turistificación masiva que comportan un uso de muchos recursos, pero especialmente del agua, o por ejemplo en otros territorios, supongo que también aquí esto lo conozco menos, con la proliferación al servicio de estos turismos o de estas viviendas de segunda residencia de campos de golf en verdaderos secarrales que básicamente vienen a consumir el agua que necesita una ciudad de 200.000 habitantes. Lo que quiero decir con esto es que a lo que sucede fruto del calentamiento global se le mezcla una irracionalidad en el uso de los recursos que básicamente lo que genera es una tensión que hace que incluso en ausencia de cambio climático pudiéramos llegar a tener dificultades con el agua, ¿no? Otro elemento que quería señalar, hemos visto hace muy poco tractoradas de personas que trabajan en el sector primario en prácticamente toda Europa, también dentro del contexto de la península ibérica, y aunque dentro de esas tractoradas hay elementos que vienen o hay sujetos que participan animados por dinámicas de ultraderecha o dinámicas de corte neofascista, hay una parte importante de ese movimiento del campo que yo creo que tiene razones para estar molesto, para sentir malestar y para querer organizarse de alguna manera. Tiene que ver básicamente con el hecho de que el trabajo en el campo, el trabajo en el sector primario se está transformando en un trabajo extraordinariamente precario. Casi siempre lo fue porque ha sido un trabajo no reconocido. Pero en los últimos años la subida de los precios del diésel, que en este momento es imprescindible para producir alimentos dentro de los modelos de producción industrial, unos modelos agrícolas y ganaderos que se han convertido en una industria extractiva, ¿no? Pero también la subida de los precios, por ejemplo, de fertilizantes, la subida de los precios de alimentos del ganado, que tienen mucho que ver, por un lado, con la crisis ecológica y el agotamiento de recursos básicos y el cambio climático, y por otro lado, por la forma en la que se están encarando muchas de esas dificultades en el plano político y a nadie se le escapa que una buena parte de los cereales que alimentan el ganado en Europa vienen fundamentalmente de Ucrania, una buena parte del gas natural que usa fundamentalmente, por ejemplo, Alemania, venía de Rusia, como una parte del uranio que se utiliza para producir energía en Francia venía también de Rusia, ¿no? Lo que quiero decir es que hay toda una conexión entre problemas políticos y geoestratégicos que tienen que ver también con ese declive de la energía y de los minerales que se está dando en nuestros contextos a nivel global, ¿no? A todo esto nos encontramos con que siguen asesinando defensoras de la tierra en muchos países del sur global, especialmente en América Latina. Se asesinan defensoras de la tierra, prácticamente 300 personas, hombres y mujeres, son asesinadas aproximadamente cada año en el contexto de América Latina, y en muchos casos lo que hay detrás es la acción de grandes empresas de corte transnacional. Algunas de ellas cotizan en el IBEX 35, podríamos hablar de Iberdrola, de Endesa, algunas incluso como Acciona, que se supone que están en el ámbito de las energías renovables y limpias, también están provocando graves alteraciones de los derechos humanos y del territorio, por ejemplo en zonas como México. Y estas empresas, lo hablábamos antes con Don y Isa, que están aquí de la Alianza contra la Pobreza Energética, estas empresas son las mismas que le cortan la luz a la gente aquí que no la puede pagar. Es decir, de alguna manera se extrae y se genera beneficio de la pobreza allí y se extrae y se genera beneficio de la pobreza aquí, ¿no? Todas estas cuestiones
parece o son tratadas habitualmente en nuestros medios de comunicación como cuestiones aisladas, como si fueran cuestiones que no tienen que ver entre sí, ¿no? Pero sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto forma parte de esto que hemos llamado crisis ecosocial, que es una crisis que se da en lo ecológico, en el funcionamiento de los equilibrios de la naturaleza que habían venido funcionando miles de años antes, y se dan también, obviamente, en lo humano, porque lo que le pasa a la naturaleza le pasa a lo humano, ¿no? Y entramos en la pregunta clave que se formulan los ecofeminismos. La pregunta clave es ¿de qué depende la vida humana? ¿Cómo se sostiene la vida humana? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que no podría faltar para que cualquiera de las personas que estamos aquí hubiéramos podido llegar desde que nacimos hasta hoy estando vivas, ¿no? Y decimos siempre que hay que reconocer dos importantes dependencias. La primera de ellas viene dada por el hecho de que somos un animal especial, pero un animal que vive inserto en una trama de la vida. Luego discutiremos un poco esta idea que se ha forjado en las culturas occidentales de naturaleza, como si fuera algo ajeno o separado de la vida humana. Existe una trama de la vida que está integrada por animales, por plantas, por microorganismos, por agua, por aire, por tierra, ¿no? Y de ella formamos parte los seres humanos. Lo característico de esta trama de la vida es que precisamente la interacción entre todos esos elementos es la que genera las condiciones que hacen posible la propia vida. Intento explicar esto un poco mejor, ¿no? El aire que respiramos no es un aire que venga dado y esté para siempre. Ese aire que respiramos es un aire que es fruto de la fotosíntesis, fruto de la actividad de bacterias, fruto de las interacciones entre el sol, los suelos, las plantas vivas, ¿no? Sin esa interacción entre todos esos elementos, el aire que respiramos no se regenera. El agua que bebemos es fruto del ciclo del agua, es decir, nadie fabrica el agua. El agua es imprescindible para vivir, de hecho somos un 65% de agua, pero sin ciclo del agua, y en él interviene de nuevo el sol, los árboles, los bosques, los propios ríos y la actividad humana, sin ese ciclo de agua no hay posibilidad de que sigamos teniendo agua para estar vivos y vivas. Los seres humanos generamos energía en una refinería de petróleo, en una central nuclear, en un parque eólico o en una central hidroeléctrica. Pero para que esa energía pueda ser generada, previamente hace falta carbón, hace falta petróleo, hace falta gas natural, cobre, litio, platino, disprosio, neodimio, cobalto, es decir, una enormidad de minerales de la corteza terrestre que en este caso nadie produce. Nadie produce minerales. Los seres humanos lo único que hacemos es sacarlos de la tierra, pero preexistían, existen desde mucho antes que hubiera vida humana, ¿no? Por eso decimos que la Organización de Países Productores de Petróleo no debiera llamarse así, debiera llamarse Organización de Países Extractores de Petróleo. Y es muy distinto hablar de producción que hablar de extracción. Se produce aquello que podemos regenerar cíclicamente, mientras que aquello que se extrae deja de estar, ya nunca más va a estar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es un poco tonto, pero si yo a mis años voy al dentista y me sacan una muela, no vengo diciendo que he producido una muela, vengo diciendo que me la han sacado, ¿no? Y la idea de producción, que es vista de una forma muy positiva por nuestra cultura capitalista y también desde los ecofeminismos, pero con otra lógica de producción, es una idea que no tiene que ver con la extracción, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente ecodependientes. No hay nada de lo que los seres humanos necesitamos para estar vivos que no proceda en primera instancia de la naturaleza. Ni el agua, ni los alimentos, ni los materiales con los que construimos nuestras casas, nada, ni la energía con la que nos iluminamos, nos desplazamos, se mueven, nada de lo que necesitamos es posible si no hay naturaleza. Y lo que sucede es que en este momento estamos en un momento de translimitación, de agotamiento de la energía fósil y de muchos minerales, en un proceso de calentamiento global, podríamos decir de caos climático, que lo que hace es modificar las reglas del juego que organizan todo lo vivo,
y en un proceso de pérdida de biodiversidad que no es que se pierdan algunas especies y nos dé pena que se pierdan, que nos da pena. El problema es que cuando se pierden especies, lo que se va perdiendo es la complejidad de esa red que lo interconecta todo y que genera las propias condiciones de vida. Es decir, la biodiversidad es un seguro de vida para la vida, como las interacciones que se dan en los entornos cooperativos y en las comunidades son los seguros de vida para que podamos existir las personas y pueda existir comunidad, ¿no? Nuestra cultura, al final, habla de la biodiversidad muchas veces como si fuera una especie de arca de Noé, donde metes una parejita de cada cosa y con eso lo tienes resuelto. No, no, la biodiversidad se produce cuando todo eso interactúa y genera las propias condiciones de existencia, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que los seres humanos somos seres que vivimos encarnados en cuerpos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vivimos encarnados en cuerpos que decimos que son vulnerables. ¿Y qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Un cuerpo es vulnerable porque es un cuerpo necesitado. Es decir, todos los seres humanos tenemos necesidades. Necesidades de agua, necesidades de energía, necesidades de alimentos, necesidades de vivienda, necesidades de relaciones y necesidades también de cuidados. Lo que sucede es que cuando todas esas necesidades no están cubiertas, la vida humana o no se sostiene o es una vida precaria, ¿no? Y por tanto, esas necesidades han de estar cubiertas para que podamos tener vidas, decimos, que merezcan la pena vivirse, teniendo en cuenta que solamente cada persona puede decir si merece o no la pena vivir la vida que vive. Nadie puede hablar sobre si merece o no la pena la vida de otras personas, ¿no? Pero nos encontramos con esa idea de que los cuerpos son cuerpos necesitados. Me voy a detener un momento en el tema de los cuidados muy brevemente, porque seguro que todas las personas que estáis aquí lo habéis trabajado más que de sobra, ¿no? Pero es obvio que una criatura recién nacida no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio en el momento de la vejez. Hay muchas personas mayores que no sobreviven si nadie se hace cargo de ellas. Sucede lo mismo en el caso de algunas diversidades funcionales y sucede lo mismo en los casos de enfermedad. En realidad, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, no se puede vivir sin que la vida sea cuidada. Me voy a detener especialmente en el prototipo de personas que estando sanas, sin tener enfermedades y tal, no se ocupan de ellas mismas ni de otras y consumen también una tremenda cantidad de cuidados. Estoy hablando mayoritariamente de hombres, pero también algunas mujeres que se comportan como sujetos patriarcales, son sujetos que se comportan como si su vida flotara por encima de la tierra y de los cuerpos y no tuvieran ningún tipo ni de necesidad, ni de organización, ni de responsabilidad con respecto a otros en lo que tiene que ver en la relación con la tierra y los cuerpos. Lo que quiero decir con esto es que todos los seres humanos además somos interdependientes, porque ninguna de las necesidades que he nombrado se puede satisfacer en solitario. En lo relativo al cuidado de la vida humana, quienes mayoritariamente se han ocupado de ello a lo largo de toda la historia prácticamente, han sido y son mujeres. No porque las mujeres vengamos de fábrica con una mayor capacidad para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan de forma no libre mayoritariamente a las mujeres el cuidado de la vida. Y asignan, el cuidado de la vida en un contexto económico y social que, sin embargo, ataca la propia vida, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de esto, porque el asunto es que la vida en este momento ha de ser cuidada en contextos que destruyen y atacan la propia vida, ¿no? Como somos seres ecodependientes y seres interdependientes, como somos seres necesitados, insertos en una trama de la vida, podemos decir que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza para siempre. Una vida nacida es una vida que es posible, y esa vida posible se desarrolla como cierta a lo largo de los años en la medida en que se dé en una comunidad
que interactúa con la naturaleza para producir todo lo que hace falta para estar vivos y vivas, y en una comunidad que interactúa entre sí para garantizar que se van a cubrir las necesidades, ¿no? A eso es a lo que le llamamos el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Yo, que vengo del movimiento ecologista, seguro que en el pasado habré dicho un montón de veces que hay que sostener y salvar el planeta, pero es un error. Al planeta no le hace falta que nadie lo sostenga, y digamos que los seres humanos no tenemos por qué no salvamos el conjunto de la vida. El conjunto de la vida se salva y se autoorganiza ella sola. Y si algo está en riesgo ahora mismo es más bien la inserción humana dentro de la trama de la vida, y la inserción también de algunas otras especies que se están viendo expulsadas de ella. Por eso hablamos de que la vida humana hay que sostenerla intencionalmente, no se sostiene sola. Y la clave de los planteamientos ecofeministas es cómo construir culturas, economías y políticas que tengan como radical prioridad el sostenimiento de las vidas dignas para todo el mundo. Ese es el planteamiento clave desde nuestro enfoque de los ecofeminismos, ¿no? Un planteamiento que se ha resumido muchas veces con la frase de que hemos de poner la vida en el centro, ¿no? Que es una frase muy guay, muy bonita, pero que ya la dice Ana Patricia Botín. Y entonces conviene básicamente recordar todo el tiempo que cuando hablamos de poner la vida en el centro estamos hablando de un compromiso radical con la garantía de coberturas de las necesidades para todas las personas, para todas y no solamente para unas pocas, en un contexto que, sin embargo, es un contexto, luego hablaremos de ello, de decrecimiento. Quiero hablar del decrecimiento no como una propuesta política, sino como el contexto en el que sí o sí se va a dar la vida humana de todos y todas, ¿no? Y por tanto las propuestas políticas serán las que propongan o las que de alguna manera se comprometan con la garantía de condiciones de vida digna en ese contexto de inevitable decrecimiento material de la esfera económica. Pero luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Desde las miradas ecofeministas, una cuestión que nos parece clave, a mí desde luego me parece fundamental y por eso lo quería compartir aquí, porque habitualmente no tenemos tanto tiempo para poderlo hablar cuando tenemos jornadas o charlas de una hora, por eso no quería centrarme mucho en el diagnóstico detallado. Desde las miradas ecofeministas yo creo que conviene hacerse una pregunta, ¿no? Y más para las personas que estamos integradas en organizaciones de la economía social y solidaria. ¿Cómo es posible que una cultura como la occidental, que se autodenomina sociedad del conocimiento, haya podido crear una forma de organizar la vida en común que le declara la guerra a la vida? ¿Cuáles son los mitos, cuáles son las creencias que apuntalan un modelo que se cree que se desarrolla cuando se destruye a sí mismo y a otras personas y a otros territorios, ¿no? Y yo querría plantearos unas hipótesis sobre qué pilares culturales se sostiene ese modelo y intentar hacer una propuesta de cómo creemos que hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? En la primera hipótesis yo la he nombrado, la voy a formular diciendo que hemos creado una cultura que se fundamenta en el exilio de la tierra y en el deseo de fuga permanente. Intento, eso que queda muy críptico, intento explicarlo, ¿no? Nuestra cultura, la cultura occidental, es probablemente una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una especie de pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. ¿Os acordáis cuando estudiábamos a Platón en la escuela, que hablaba de que el mundo se separaba entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas? En el mundo de las cosas situaba todo aquello que se moría, todo aquello que se transformaba y cambiaba. Estaban los cuerpos de las plantas, los cuerpos de las personas, estaban los objetos, estaban incluso las montañas y los ríos, que cambiaban muy lentamente, pero cambiaban, ¿no? Todo aquello que era mortal directamente formaba parte del mundo de las cosas. Platón situaba por contra en el mundo de las ideas un alma, que era el alma que tenía la capacidad de pensar, que tenía la capacidad de nombrar,
que tenía la capacidad incluso de amar. De ahí viene lo del amor platónico, era un amor puro que se establecía a nivel de intelectos, a nivel de almas, y que no tenía tanto que ver con el amor ligado al deseo de los cuerpos, que ese residía en el mundo de las cosas, ¿no? Para Platón y para las personas de la época, que eran platónicas, ¿no? Lo que sucedía era que un alma, un cuerpo, era el lugar en el que residía temporalmente un alma. Luego la persona moría, el cuerpo se descomponía y el alma seguía siendo inmortal, ¿no? Esto podría parecer que es una cuestión que sucedía solamente en el ámbito de la filosofía, pero tomó cuerpo muy rápidamente en el ámbito político también, ¿no? Y nos acordamos, por ejemplo, cómo se construyó la democracia en Atenas. Una democracia ateniense que en el momento de mayor apogeo, en el momento en el que mejor funcionaba, contaba con unos 34.000 ciudadanos hombres, que iban al ágora y en el ágora debatían sobre la realidad, filosofaban y fruto de aquellos debates terminaban decidiendo cómo organizar la vida en común. Describían cuál era el interés general y en función del interés general organizaban la vida en común. Ojo, que ya nos gustaría tener ahora mismo un mínimo espacio donde se pudiera debatir sobre el interés general y en función del interés general se articulara la vida en común. El problema es que el interés general estaba definido por esos 34.000 ciudadanos. En Atenas había también unos 140.000 esclavos y esclavas. 140.000 esclavos y esclavas que básicamente se ocupaban de sembrar, de extraer piedra, de construir casas, es decir, se ocupaban de interactuar con la naturaleza para producir lo que era necesario para los ciudadanos y también para ellos en peores condiciones, obviamente, ¿no? Y es de suponer, porque los datos no están por ningún sitio, que hubiera también unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco eran ciudadanas, que no debatían y que se ocupaban básicamente, en mucha mejor condición que esclavos y esclavas, se ocupaban básicamente de reproducir la vida de la familia del ciudadano. Parían, se ocupaban de que la vida fuera cuidada, de que la casa se mantuviera, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque ya en aquel momento la noción de sujeto político que se genera, es la noción de un sujeto político, podríamos decir, despellejado y descorporizado. Es un sujeto político que no tiene experiencia de interacción con la naturaleza para producir lo que hace falta y tampoco tiene experiencia del cuidado de los cuerpos y de lo que cuesta sostener la vida viva. Es un sujeto político que debate desde el plano de la abstracción la política, mientras que hay en otros espacios considerados no políticos otros sujetos, otros territorios, otros espacios que son los que sostienen la vida viva, ¿no? Yo creo que esa noción de sujeto político que se constituye en aquel momento es la noción de sujeto político que ha cristalizado en las sociedades occidentales. Por eso consideramos que lo que pasa en los hogares no es político. Por eso consideramos que lo que no sucede en la esfera pública de los mercados o en la esfera pública de la política institucional es algo que no está dentro del terreno de lo político. Y por eso creemos que el sujeto político es un sujeto que se puede desconectar, digamos, de la codependencia y de la interdependencia fundamentalmente, ¿no? Si nos vamos al terreno del mito, y lo quiero comentar porque me parece que es significativo, podemos ver cómo se han configurado los mitos de aparición de los seres humanos en la Tierra en las distintas culturas, ¿no? Sabemos que el mito fundacional de la cultura occidental es el mito judio-cristiano, ¿no? El mito del Génesis. Os acordáis perfectamente de cómo es el mito del Génesis. Dios crea el mundo, el sexto día crea a Adán, de un trozo de Adán crea a Eva. Todo esto lo sabemos bien, no me voy a centrar en lo que pasa después. Lo que pasa después es que Dios prohíbe comer la manzana del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento. Eva exhibe la primera desobediencia humana y come la manzana, engatusa a Adán y Adán come también de la manzana y ahora es donde viene lo interesante, y es que Dios les castiga. ¿Y cómo les castiga? Les expulsa del paraíso. ¿Y a dónde les expulsa? A la tierra. Es decir, la llegada, la descripción, el relato de la llegada de los seres humanos a la tierra en nuestra cultura
es fruto de un castigo, es un exilio forzoso. Los seres humanos son condenados a vivir en la Tierra, donde han de vivir de forma virtuosa, y el premio que tendrán cuando mueran es volver a aquel lugar en donde la vida ni pesaba, ni costaba, ni dolía. Mientras tanto, en la Tierra son condenados a arrancar los frutos con el sudor de su frente, a Eva por haber inducido la desobediencia a parir con dolor, ¿no? Y se dice que la vida ha de ser un valle de lágrimas que hay que atravesar para poder morir y finalmente volver a aquel lugar que era el que nos era propio, que era el lugar en el que no hay límites, el lugar en el que se puede disfrutar sin más de la abundancia, ¿no? Quiero comparar este mito, por ejemplo, con el mito del pueblo Potawatomi, que es un pueblo originario que estaba ligado a los pueblos de la Liga Iroquesa y que se situaba, su territorio fue fundamentalmente lo que ahora está cercano a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y Robin Wille-Kimmerer, que es una mujer del pueblo Potawatomi y que a su vez es botánica, escribió un libro maravilloso que se llama Una trenza de hierba sagrada, y ahí describe el mito fundacional de su pueblo. Fijaos cómo lo cuenta. Dice, una mujer sagrada, que se llamaba Celeste, bajó girando como una semilla de arce desde el cielo hacia la tierra. ¿Sabéis cómo son las semillas de arce? Que tienen como un granito y una alita, que son las que le permite que el viento las difunda, ¿no? Bajó girando como una semilla de arce hacia la tierra. Cuando llegó a la tierra, Celeste, que venía preñada, parió, pero dio a luz una hija muerta. Celeste abrió un hoyo en la tierra, que era una tierra vacía, yerma, enterró a su hija y destrenzó su pelo, en donde llevaba escondidas un montón de semillas, y las depositó junto al cuerpo de su hija. Tapó aquella siembra y después la regó con el llanto de su dolor, ¿no? De aquella siembra nació una tremenda abundancia de plantas, luego de insectos, de animales, de aves, es decir, y finalmente de seres humanos. Y Celeste lo que hace es encargarle a los seres humanos que cuiden de toda aquella abundancia, que la disfruten y que dediquen su vida a ser lo más felices que puedan, cuidando aquella vida que había surgido, ¿no? En honor a su hija, ¿no? Lo digo porque fijaos la diferencia que hay a nivel de relato y de relación con la tierra entre una cosa y otra, ¿no? Podemos pensar, podéis decirme perfectamente, que los relatos del Génesis o los mitos del Génesis son simplemente mitos, pero luego lo que voy a tratar de decir es hasta qué punto han conformado esos mitos la propia forma de considerar qué es conocimiento y qué es ciencia dentro de nuestra vida occidental. Esto lo ha trabajado muy bien una ecofeminista que se llama Caroline Merchant en un libro que se llama La muerte de la naturaleza, ¿no? Por tanto, los seres humanos en la cultura occidental nos hemos desarrollado sin ser parte de la Tierra, sin sentirnos, mejor dicho, parte de la Tierra. Y ese no sentirnos parte de la Tierra ha ido acompañado también de un intento y un anhelo de escapada permanente de los límites de la propia Tierra, ¿no? Luego vamos a hablar un pelín más de esto cuando hablemos del conocimiento, pero por el momento quiero simplemente traer aquí a este supermacho galáctico que es Elon Musk y plantear cuál es su propuesta ante el cambio climático y la crisis ecosocial. Elon Musk dice, demos por perdida la Tierra, aquí ya no hay nada que hacer, explotemos lo que queda, y la solución la vamos a encontrar escapando a Marte. Él tiene una empresa, SpaceX, que recibe una cantidad ingente de recursos públicos, más luego los millones que él tiene, que ha atesorado en la familia, fundamentalmente extrayendo minerales en Sudáfrica durante la época del apartheid, ¿no? Y con ese dinero lo que está intentando es proponer un proyecto de salvación para los seres humanos que consiste en escapar a Marte, ¿no? Me voy a detener un momento en esto porque creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que dice Elon Musk? Si damos la Tierra por perdida, yo me comprometo a poner mi dinero y mi intelecto y mi brillo al servicio de un proyecto de escapada a Marte que consiste en lo siguiente, y él lo cuenta así con todo su cuajo. Dice, dentro de 60 años, 1 millón de personas podrán vivir en una colonia en Marte.
Al margen de que sea posible o no sea posible, que la mayor parte de la gente que se dedica en serio a la investigación espacial dice que es imposible, porque entre otras cosas todavía hay que resolver algunos detalles como cómo conseguir que la gente llegue viva a Marte, ¿no? Pero al margen de que esto sea o no posible, lo que sucede es que estamos hablando de 1 millón de personas y somos 8.000 millones de personas. Es decir, cómo un multimillonario puede colocarse delante de audiencias en conferencias de estas que tienen miles y miles y miles de personas que las escuchan y son difundidas, y puede decir que el proyecto de salvación es que dentro de 60 años 1 millón de personas podrán estar en Marte. Es una propuesta básicamente supremacista que lo que llama la atención es como, sin embargo, genera esa admiración. Es decir, él se pone delante de audiencias y lo comenta delante de personas que evidentemente, si es que fuera posible, jamás viajarían a Marte. Ya os digo yo que ninguno de los que estamos aquí, si fuera posible, iríamos a Marte, ¿no? Pero, aparte de esto, sigue describiendo cómo sería esa vida en Marte. Y dice, en Marte habrá que vivir en cuevas, debajo de la Tierra, porque básicamente no se puede estar en la atmósfera de Marte, porque no es una atmósfera como la que tenemos aquí, fruto de un proceso de coevolución en la que podemos respirar. Dice, en Marte, por tanto, habrá que cultivar los propios alimentos y habrá que reciclar desde tu propia caca hasta todos los residuos que generemos. Es decir, Elon Musk propone vivir en cuevas en Marte, viviendo como permacultores y permacultoras. Y una dice, y no lo podremos hacer aquí. Es decir, que tenemos como mejores condiciones, es como un poquillo más fácil, ¿no? Lo que quiero decir es que en este anhelo de fuga resulta que al final el desarrollo o el progreso para este tipo de concepciones es pasar sin hilo de continuidad de las cuevas de Altamira a las cuevas de Marte, y a esto es a lo que finalmente se le va a llamar progreso, ¿no? Esta idea subyace detrás de muchas de las cosas que hace el capitalismo y que hace nuestro modelo tecnocientífico para escapar de los límites de la Tierra. Lo que quiero decir es que estos relatos forman parte de la percepción que las personas tenemos en cuanto a la relación con la Tierra de la que formamos parte, pero de la que no nos sentimos formar parte, ¿no? Segunda hipótesis, que tiene mucho que ver con esta, la de la fantasía de la individualidad. Nuestra cultura, la cultura occidental, es una cultura que ha generado una idea de individuo que se siente completamente autónomo e independiente tanto de la naturaleza como del resto de las personas, ¿no? Antes hablábamos de cómo se había conformado el sujeto en la democracia ateniense, y resulta que mientras, como decíamos antes, todas las personas somos interdependientes y la dependencia no es una anomalía o una patología, sino un rasgo inherente de la propia vida, resulta que se ha ido constituyendo una sociedad o una forma de entender la sociedad en donde se enaltece el individualismo de una forma tremenda. Y básicamente un sujeto exitoso es un sujeto que se considera a sí mismo autónomo e independiente. Y llamamos ser autónomo e independiente a no depender, o sea, a tener un salario, básicamente, y no depender económicamente de nadie. Pero todos los sujetos vamos a seguir dependiendo de alguien que te cuide cuando eres pequeño, cuando eres mayor, y de alguien que se ocupe interdependientemente de la vida a lo largo del tiempo, ¿no? Para mí esa es la esencia del sujeto patriarcal. Podríamos decir que un sujeto patriarcal es el que ha incorporado una falsa idea de triple emancipación. Es el sujeto que se considera a sí mismo emancipado de la naturaleza y de sus límites. Es el sujeto que se considera emancipado de su propio cuerpo porque no se tiene que ocupar de él. Y es el sujeto que se considera independiente y emancipado del resto de las personas porque no siente obligación o responsabilidad de tenerse que ocupar de nadie. Ese sujeto patriarcal está encarnado mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero puede también estar encarnado en cuerpos de mujeres, ¿no? En cuerpos de mujeres que aspiran a una idea de independencia que consiste también en desentenderse de la Tierra y de sus límites, desentenderse de las responsabilidades frente al resto de las personas, y que
en esa idea de desentenderse, las consecuencias de tener cuerpo y de ser vulnerable siguen recayendo sobre otras personas. Lo que quiero decir es que la vida sigue teniendo que ser cuidada, y lo que sucede es que cuando mayoritariamente hombres y algunas mujeres no se ocupan de ella corresponsablemente, eso lo hacen otras mayoritariamente mujeres. En unos trabajos que se hacen o dentro de las casas, en las llamadas amas de casa, siendo trabajos gratuitos que no son denominados trabajo. De hecho, cuando se hace la encuesta de población activa, una ama de casa que está dedicada a lo mejor 30 años de su vida, 24 horas al día, a cuidar dentro del hogar, se define como población inactiva, a pesar de que esté todo el tiempo trabajando básicamente, ¿no? O en unos trabajos que sí son visibilizados por el mercado y que son pagados, pero que son los trabajos peor pagados y menos valorados de la escala laboral. Estamos hablando de un trabajo históricamente migrante. Primero las mujeres de los pueblos que venían a servir a la ciudad, y luego, según la economía se globaliza, mujeres que vienen de los mismos lugares que nuestras materias primas, ¿no? Vienen de países de donde se extrae todo ese trabajo que viene a cubrir todas las necesidades que refleja o que se derivan del hecho de tener cuerpo y de ser una especie vulnerable y viva, ¿no? Tercera hipótesis es la que tiene que ver con cómo hemos generado nuestro modelo de conocimiento, ¿no? Aquí, muy rápidamente, quiero recordar que Descartes es un pensador que basa su filosofía en el mismo dualismo de Platón, es decir, separa la razón del mundo que debe de ser comprendido, pero me quiero centrar un poquito en Bacon, ¿no? Bacon, sabéis que es el padre del empirismo y es considerado como uno de los precursores del pensamiento de la modernidad y de la ciencia. Y os quiero leer cómo define Bacon la ciencia, ¿no? Bacon dice: conocer es poder. Conocer consiste en torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y así conseguir dominarla y estremecerla hasta sus fundamentos. En su obra, él alude a la caída de Eva. Él dice: el conocimiento y la técnica van a ser lo que va a hacer posible que revirtamos la humillante llegada de los seres humanos a la tierra a partir de dominar la propia tierra y dominar los cuerpos para conseguir producir y alejarnos de sus límites, ¿no? Es decir, nuestra idea tecnológica, nuestra idea de intervención sobre la naturaleza nace bajo una lógica de conocimiento, de dominio y de violencia. Una lógica de dominio y de violencia que pensadores como Descartes o pensadores como Bacon extienden también a las mujeres, ¿no? Bacon habla de la caída de Eva y es muy curioso como cuenta Caroline Merchant, que él mismo relata en su obra que se le ocurrió todo el método científico y el método empírico asistiendo a los interrogatorios a las brujas que procesaba la Inquisición. Por eso su obra científica está llena de palabras como dominar, torturar, controlar, violar, penetrar, someter, plagada de ese tipo de palabras, ¿no? Si traigo esto aquí en una charla o en una introducción a las cuestiones ecofeministas, tiene que ver con el hecho de que nuestra cultura es una cultura que ha nacido y se ha basado en el dominio, el sometimiento, el control y, por tanto, el ejercicio de la violencia precisamente sobre aquello que nos sostiene. Es decir, es una cultura que ha interpretado el progreso y el conocimiento desde la lógica del control, el dominio y el sometimiento de una tierra de la que no nos formábamos parte, pero también el dominio, el control y el sometimiento de mayoritariamente mujeres y de aquellos sujetos que vivían en los países colonizados, que no eran el sujeto normativo y que por tanto se consideraban menos valiosos. Por eso vivimos en una cultura en donde unas vidas valen más que otras y el sujeto blanco, varón, burgués, dice Amaya, el sujeto BBVA, ¿no?, supuestamente autónomo, es un sujeto que vale más que el resto de las vidas, ¿no? Y es construir una cultura que desde mi punto de vista se basa en ese control y extracción máxima, explotación máxima de la tierra
en ese control y explotación del trabajo de reproducción social y cotidiana de la vida de las mujeres, pero también en el control y en la devaluación del otro no blanco, no normativo, que era apresado o que ha sido colonizado en otros países, ¿no? Yo creo que el momento actual merece ser revisado, creo yo, desde estos planteamientos que se hacen desde los ecofeminismos. Y digo que merece la pena ser revisado porque estamos, Rita Segato dice que estamos viviendo un momento de la quiebra de la razón humanitaria, es decir, incluso valores que nosotras y nosotros desde los movimientos sociales habíamos criticado por incompletos, como es todo el marco de los derechos humanos, en este momento se están viendo impugnados. Y hay gente que plantea que los derechos humanos son buenismo. Y lo que estamos viendo es un proceso de migraciones forzosas en donde en las vallas europeas se está perpetrando una brutal vulneración de derechos humanos ya, y el pacto migratorio que se acaba de aprobar hace unos poquitos días constituye una vuelta de tuerca vergonzosa que viene a declarar como vidas descartables, como vidas prescindibles, todas aquellas vidas que pretenden llegar al marco de la Europa rica, ¿no? Y estamos viviendo un momento en el que hay otras vidas descartables y yo creo que no hay ejemplo más bestia en este momento que el genocidio que se está perpetrando en Gaza, ¿no? Con un relato cultural dentro de nuestros territorios que expresa y pretende decir que el Big Bang del conflicto en Palestina tiene que ver con el atentado, sin duda durísimo, del 7 de octubre de Hamás, cuando estamos hablando de un proceso colonial que empieza en el año 1919, que tiene hitos brutales de expulsión y genocidio en 1948 con la Nakba, en 1967 con la Naksa, y que en este momento, gracias a una aplicación tecnológica brutal dentro de la industria militar, se vuelve a repetir, digamos, con una lógica de mucho mayor alcance y mucho más violenta, ¿no? Digo esto porque cuando contrastamos cómo se mira a unas víctimas y cómo se mira a otras, cómo se mira el valor de unas vidas y cómo se mira a otras, yo creo que podemos ver con bastante claridad que hay una lógica que es ecocida, hay una lógica que es racista, hay una lógica que es colonial y una lógica que es patriarcal. Es decir, las miradas ecofeministas, por tanto, lo que vienen a plantear es un cambio radical de mirada. Para mí son una cosmovisión. Es una forma de mirar desde otro lugar, colocando otras cuestiones como prioridad, ¿no? Última hipótesis. El capitalismo es un fundamentalismo religioso, es una religión civil, ¿no? El capitalismo, y cuando hablo de capitalismo me refiero también al capitalismo de Estado de China o al capitalismo de Estado de los llamados países del socialismo real, está basado básicamente en un postulado básico, y es que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio, ¿no? Claro, si nos ponemos así, ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale el trabajo que hacen mayoritariamente amas de casa dentro de los hogares? Desde esa lógica no vale nada, no tiene ningún tipo de valor, no es un bien económico. Al reducir el concepto de valor al concepto de precio, hemos generado una idea de producción que es una idea desde mi punto de vista ha de ser revisada. Llamamos producción a crear dinero. Y lo voy a decir de una forma un poco simplona. Producción es, yo invierto aquí X euros, en el medio pasan cosas y al final tengo una cantidad de euros que tiene que ser mayor que los X que yo invertí al principio. Y llamamos producción a lo que he obtenido al final menos lo que invertí al principio. Es decir, una cantidad determinada de dinero. Lo de menos es lo que pasa en el medio. Nadie se pregunta, casi nadie se pregunta, y nos lo preguntamos, qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Por eso nuestra cultura económica habla de producción de bombas de racimo, habla y celebra como producción el diseño de la Bender, que es el nuevo producto de inteligencia artificial que el ejército de Israel está probando en Gaza y que permite a partir de un algoritmo detectar a aquellas personas que creen que pueden formar parte de Hamas
y, por tanto, apuntar con bombas inteligentes a aquellas personas. Esto se está poniendo en marcha. El otro día hacían una rueda de prensa súper orgullosos, decían que han identificado 37.000 objetivos, pretendidamente parte de Hamás, que van a por ellos en sus casas. Calculan que hasta 20 víctimas colaterales por cada miembro de Hamás es una cifra aceptable, y admiten que puede haber, decían, hasta un 10% de error, es decir, que de las 37.000 personas detectadas, hasta casi 4.000 pueden ser que se hayan equivocado, pero como que merece la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Eso es considerado producción dentro de nuestra cultura, es considerado producción. El problema es que al medirlo todo solo a través de la vara de medir del dinero, no somos capaces de discriminar entre aquellas producciones que sostienen la vida y aquellas producciones que directamente la atacan, aquellas producciones que la impiden. Solo miramos la producción que hace crecer lo económico sin preguntarnos ni cómo, ni a costa de qué, ni para quién, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, este año Endesa y Iberdrola hayan confesado orgullosamente o hayan declarado orgullosamente beneficios récord, dijeron 58.000 millones de euros de beneficios, mientras que a la vez hay personas a las que le cortan la luz porque no la pueden pagar, ¿no? Es decir, miramos solamente esa dimensión que hace crecer la economía y no nos preguntamos, que es lo que propone la mirada ecofeminista, por qué hay que producir, qué necesidades hay que satisfacer y, por tanto, cómo organizamos la producción al servicio de esa prioridad que vengo nombrando desde el principio, que es la sostenibilidad de la vida digna para todo el mundo, ¿no? Esta lógica económica ha articulado ese mito del crecimiento que hace creer que el crecimiento es siempre bueno y en sí mismo, y es el propósito a seguir. Y, por tanto, convierte el capitalismo para mí en una religión civil que está alimentada por una lógica del sacrificio. Merece la pena sacrificarlo todo si la contrapartida es que la economía crezca. Merece la pena sacrificar el territorio, sacrificar las condiciones laborales, sacrificar la vida de algunas personas si la contrapartida es que la economía vaya a crecer, ¿no? Desde mi punto de vista, esa es la lógica y ese es el fundamentalismo religioso que hay detrás de esta religión civil. Por tanto, ¿qué sería una transición ecológica justa o ecosocial justa desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? Y la clave es mirar lo que le pasa a los seres humanos a la vez que miramos lo que le pasa a la naturaleza. La crítica que desde los ecofeminismos hacemos a algunos compañeros a los que queremos un montón del movimiento ecologista y de otros espacios es que siguen mirando lo que le pasa a la naturaleza separado de lo que le pasa a las personas. Y hablamos, por ejemplo, de transición energética para referirnos a cuántos molinos, aerogeneradores y placas solares podemos poner en función de los materiales que existen, desconectado de las necesidades humanas. O hablamos de la alimentación, de la transición alimentaria desconectada de las necesidades humanas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ambas cosas deben ir juntas. Y por eso decimos que la transición ecosocial justa debe de ser un proceso comunicado, deseado, compartido y planificado que garantice condiciones de existencia dignas a todas las personas en un contexto de inevitable contracción material y de cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un dato y tres principios. El dato: queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía y menos materiales, globalmente. Los 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo vamos a vivir con menos energía, con menos materiales, con menos kilómetros cuadrados de tierra fértil, con menos recursos de la tierra, no porque haya un propósito de autosimplicidad voluntaria o un propósito político voluntario, sino porque simplemente ya no están. Porque los últimos 2 siglos, pero sobre todo los últimos 80 años, han generado una dinámica de extractivismo y de destrucción que además es brutalmente injusta, que han convertido el mundo en una zona de privilegio y otra zona que funciona como mina y vertedero. Y en esa zona de privilegio incluso hay sectores de población que funcionan también como zona de extracción de trabajo, como mina y vertedero al servicio de los sectores más ricos de población, ¿no?
Por tanto, viviremos con menos energía, queramos o no queramos. Y solamente hay dos formas de hacer eso. Bueno, habría a lo mejor más, pero yo las voy a decir, por el tiempo que tengo, en dos, ¿no? La primera es una forma que yo creo que podemos decir rigurosamente que es fascista. Es aquella forma en la cual aquellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar pueden seguir satisfaciendo los modos de vida que desean a costa de que cada vez más gente quede fuera, dentro de nuestras propias fronteras, que hay un montón de gente a la que le cortan la luz, gente que el día 20 de mes ya no puede comprar la proteína que quisiera comprar y tiene que comer espaguetis con tomate frito, gente que no puede comprar la fruta a partir de un momento determinado del mes, gente que tiene miedo a perder la casa o que tiene miedo a no tenerla nunca. Pero tenemos también sectores de población que tienen empleo, sectores de población que han hecho una carrera, que han hecho un máster, que han estudiado inglés y lo hablan fenomenal, y que cuando salen al mercado de trabajo no tienen la posibilidad de emprender proyectos vitales propios, que siguen viviendo en casa de sus padres o madres, o que siguen viviendo en pisos compartidos sin desearlo, porque no tienen opción a acceder a la vivienda, ¿no? Es decir, personas que tienen dificultades para poder desarrollar proyectos vitales que deseen desarrollar, ¿no? También dentro de nuestros propios países. La otra forma es una forma que se basa en tres principios: el de suficiencia, el del reparto y el del cuidado de la vida. El de suficiencia implica aprender a vivir con lo suficiente, mucho más fácil de decir que hacer, pero implica abrir debates como el de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades humanas? ¿Qué hay para cubrirlas? ¿Y cómo hacemos para que las necesidades de todas las personas estén cubiertas? Es un debate que desde mi punto de vista en la economía social y solidaria es cierto que ya ha estado presente, pero creo que tiene que ser muchísimo más profundizado y desde luego compartido, ¿no? El segundo, decir además que este principio de suficiencia es lo mismo un derecho que una obligación. Es un derecho porque aquella gente que no tiene lo suficiente tiene el derecho a tenerlo. Mientras que aquellas personas que tienen mucho más de lo que le corresponde, y me refiero a cosas limitadas, tienen la obligación de reducir esos consumos. Eso supone organización, porque de buen rollo ya os digo yo que no lo van a soltar. Es decir, hay que organizarse para ver cómo obligar a aquellas personas que acumulan más de lo que le corresponde, impidiendo que otras lo tengan, lo suelten, ¿no? Que la suficiencia sea un derecho y una obligación, yo creo que plantea cosas o resuelve cosas que habían sido problemáticas o que son problemáticas dentro de algunos planteamientos del decrecimiento. Hay mucha gente que dice, ¿le vas a decir que decrezca a una persona que no llega a final de mes o le corten la luz? Pues no. ¿Cómo le vas a decir que decrezca? Claro que no. ¿Le vas a decir que decrezca a personas que están en pueblos empobrecidos y que están siendo sometidas a dinámicas extractivistas? Pues obviamente no. Por eso digo que el decrecimiento es un contexto global y que en ese contexto global hemos de ver cómo se reparte lo que hay. Ahí voy al segundo principio, que es el de la redistribución de la riqueza y también la redistribución de todas las obligaciones. Es decir, el trabajo del cuidado de la vida no es un trabajo solo de mujeres. Es un trabajo que ha de ser compartido por todas las personas y también por las instituciones, también las nuestras. Las instituciones que organizan los movimientos sociales, la economía social y solidaria y las instituciones que tienen que ver con la política que hacemos, ¿no? Y el último de los principios es el principio del cuidado de la vida, ¿no? Y de nuevo vuelve a ser un principio que puede sonar naif, pero que hay que llenarlo de contenidos concretos. Cuidar de la vida, vuelvo a insistir, significa vivienda, alimento, energía, agua, cuidados dignos. Significa también no cuidar desde la indignidad, significa condiciones laborables razonables, ¿no? Razonables y dignas. Todo eso es cuidado de la vida. Y desde la lógica del cuidado podemos pensar la política desde otro lugar distinto. ¿Cómo serían las leyes o la organización política de la vivienda si el propósito fuera el cuidado de la vida? ¿Cómo sería la fiscalidad? ¿Cómo serían las políticas en las fronteras? ¿Cómo sería la producción de alimentos? ¿Cómo sería la organización de la energía? ¿Cómo sería en general la organización de la vida? Es decir, cuando miramos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, conscientes
de este contexto de decrecimiento material, las propuestas políticas que salen son antagónicas con las que se están realizando desde las instituciones mayoritariamente. Por eso digo que estamos en un terreno de disputa, y es un terreno de disputa cultural, ¿no? En 1992, quizás hubiera sido posible que aquello que se planteaba como desarrollo sostenible hubiera tenido algunos visos de salir adelante. Hoy, en 2024, sin haber hecho nada, habiendo agotado todo, en una dinámica de guerra, de racismo estructural y de conflicto, aquellas propuestas de la economía verde ya no son viables si no se hacen desde la consciencia de los límites y la radical redistribución de la riqueza. Por eso, cuando hablamos solamente de coche eléctrico, pues nos podemos encontrar con que sea el motor de un nuevo saqueo de países del sur. Claro que hace falta movilidad electrificada, pero colectiva, compartida y en un entorno de mucha menor movilidad. Claro que hacen falta energías renovables, pero en un contexto de mucho menor consumo energético y repartido. Claro que hacen falta transiciones ecológicas y comer alimentos, digamos, llamados ecológicos, pero para que sean así, tienen que ser alimentos que no vengan del otro lado del mundo, y no puede ser que muchas veces en nuestros centros sociales tengamos un día el reparto de las cestas de consumo del grupo ecológico y otro día los comedores para personas empobrecidas que terminan comiendo los alimentos que se recogen del Carrefour. Quiero decir, todas estas cosas son contradicciones que nos hemos planteado y de las que hemos de hablar, ¿no? Y de ahí, o esto, es básicamente lo que viene a trabajar las miradas ecofeministas. Yo quiero señalar un par de cosas que me están preocupando últimamente cuando hablamos de ecofeminismos, ¿no? Para que las tengáis en cuenta en el trabajo que vais a hacer, ¿no? En primer lugar, creo que las miradas ecofeministas en una buena parte de los movimientos sociales, desde luego en el que yo más participo, que es Ecologistas en Acción, han quedado fundamentalmente reducidas a la cuestión de los cuidados. Los cuidados son importantísimos, vamos, sin lugar a dudas. Pero los planteamientos ecofeministas no se quedan reducidas a darle valor a los cuidados, incluso a repartirlos. El planteamiento ecofeminista es un planteamiento que le da la vuelta al concepto de producción, que le da la vuelta al concepto de desarrollo, no solamente a los hegemónicos, los convencionales, sino también a los de muchos movimientos sociales. Desde las miradas ecofeministas, la idea de colapso es diferente. Desde las miradas ecofeministas, el concepto de decrecimiento es diferente. Desde las miradas ecofeministas, la perspectiva de clase es crucial, que es una perspectiva que a veces desde la ecología política no está presente o no está todo lo presente que debiera estar, ¿no? Por tanto, no caer, en mi opinión, en reducir la cuestión de los ecofeminismos al cuidado de la vida. Y asociado a esto, una segunda alerta. A lo mejor a vosotras y a vosotros nos ha pasado, pero por donde yo me muevo sí, ¿no? Que es que a base de desdibujar el concepto de cuidados, llegamos a no saber qué es el cuidado. Y llamamos cuidado a todo, ¿no? Y a base de llamarle cuidado a todo, incluso llegamos a desdibujar la propia noción de violencia y se termina llamando violencia a todo. Y cuando desdibujamos esos conceptos, lo que sucede es que ya no sabemos ni qué es cuidado ni qué es violencia. Os voy a poner un caso, nada más, como ejemplo, para tratar de ver por qué pongo esa alerta, ¿no? Por ejemplo, donde yo me muevo, hemos tenido hace poco un proceso que ha sido complejo, que ha sido un proceso de nosotras y nosotros tenemos articulados dentro de la organización un espacio donde se puede ir un protocolo contra los malos tratos y un protocolo también que llamamos de justicia restaurativa para resolver conflictos dentro de la propia organización, ¿no? Bueno, pues hace poco ha habido un conflicto que ha sido tratado y el conflicto era lo siguiente. Hubo un debate sobre un posicionamiento político, un debate hecho desde mi punto de vista con mucho respeto, que duró y se prolongó durante prácticamente 1 año y medio para contar con todo el mundo y tal, que termina en un posicionamiento que es votado en una asamblea confederal, ¿no? En esa asamblea confederal, finalmente lo que sucede es que hay una posición abrumadoramente mayoritaria, tan abrumadoramente mayoritaria que solamente hay un voto en contra, ¿no? Y varias abstenciones muy minoritarias. Bueno, pues la persona que se queda con el voto en contra
acude al protocolo de buenos tratos y de justicia restaurativa planteando que su malestar, el malestar que tiene porque su posición no haya salido, ha de ser abordado colectivamente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, y a lo mejor os va a parecer hasta raro que lo diga, pero bueno, yo lo quiero decir, es que también las personas, o sea, los colectivos tienen la responsabilidad de ocuparse de que los espacios sean dignos y generen tratos respetuosos, pero también las personas tenemos que trabajarnos nuestra frustración y tenemos que ser capaces de trabajarnos lo que sucede cuando lo que deseamos no sale. Es decir, un colectivo, en mi opinión, tiene la obligación de organizarse en torno a una cultura del cuidado, pero un colectivo no puede resolver absolutamente todos los malestares de una persona. El dolor, la frustración, el sentimiento a veces de soledad ante una determinada posición, son sentimientos que también hemos de saber trabajar. Por supuesto que hay que saber acoger a la persona que ha quedado en un momento determinado, como ha sido nuestro caso, en esta posición minoritaria. Pero tengo la sensación de que a base de llamarle cuidado a todos, también nos desresponsabilizamos a veces de nuestra propia responsabilidad también individual de participación en los colectivos, que requiere asumir que no siempre todo lo que deseamos va a salir adelante, ¿no? Lo quería plantear porque yo lo estoy viviendo en muchos colectivos, en donde un malestar, un dolor o una tristeza aparece básicamente reflejada como un problema de violencia o como un problema de falta de cuidados. Y a mí me parece que, bueno, que los tiempos están para también entender que colectiva y personalmente nos tenemos que hacer cargo de las cosas que suceden. Por supuesto que hay veces que quedarte minoría en una organización supone decisiones como decir, mira, yo no me puedo tragar esto, no puedo seguir aquí, ¿no? Pero, bueno, lo dejo ahí, solamente era para que lo tengáis en cuenta por si os aporta, porque para nosotras y nosotros está siendo una reflexión también bastante rica, ¿no? Termino ya señalando que este tipo de transformaciones, yo no me he planteado ni me he centrado en contar propuestas concretas, porque todas y todos los que estamos aquí estamos metidos en dinámicas que pretenden ser radicalmente transformadoras y conocemos desde iniciativas de agroecología, iniciativas de medios de comunicación alternativos, estamos involucradas en movimientos en defensa del acceso a la energía con condiciones de suficiencia, es decir, conocemos muchas cosas concretas, ¿no?, de las que estamos planteando. Lo que sí quiero decir es que esa transformación supone una transformación cultural que requiere imaginación y requiere también memoria, ¿no? Dice la Marina Garcés que no hay imaginación sin memoria, y yo creo que tiene mucha razón. Y cuando hablamos de la memoria, no me estoy refiriendo a que vayamos a encontrar soluciones en un pasado que por un lado no es irreversible y por otro lado tiene elementos a los que no deseamos volver. Lo que quiero decir es que a lo largo de la historia los seres humanos han sido capaces de enfrentarse y salir adelante en situaciones extremadamente complejas, podríamos hablar casi de colapsos localizados, ¿no? Y reconocer desde diferentes lugares cómo se ha salido adelante y cuáles han sido las cosas que han articulado, me parece que es absolutamente clave para emprender ese camino hacia una transición ecosocial justa, que para ser ecofeminista ha de poner la vida en el centro, es decir, ha de situar la vida buena y digna de todos los seres humanos como una prioridad, ¿no? Y bueno, ya sí que termino con una cosa que quería compartir, la he compartido muchas veces, a lo mejor incluso con algunas de las personas que estáis aquí, pero a mí me parece que expresa bien, y en un momento en el que quiero reivindicar, digamos, la propia noción de derechos humanos, aunque requiera mejorarse, ¿no?, la quiero plantear aquí, ¿no? Y es una reformulación del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Si os acordáis, ese artículo que se escribió en 1948, el mismo año en el que Israel alcanzaba el estatus de Estado independiente y
digamos, produjo la primera invasión en territorios palestinos, que condujo que del 50% asignado por la ONU pasara al 78% incautado, ¿no? En ese año en el que se reformularon los derechos humanos, el primer artículo decía algo parecido, decía esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si esto lo miráramos desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que deberían decir algo parecido a esto: todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegarán a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando reciban una enorme cantidad de atenciones, de cuidados, de conocimientos y de afectos que han de ser proporcionados por personas de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual no se puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta translimitado que compartimos con el resto del mundo vivo y estamos obligados a conservar. Como veis, es más largo, pero a mí me parece que es el proyecto político que desde unas miradas ecofeministas perseguimos, y que es un proyecto político en el que cuando una se involucra adquiere un enorme sentido vital y tiene la conciencia de que es un proyecto hermoso y bonito por el que merece la pena luchar. Muchas gracias. Vale, pues ahora tenemos un rato para el debate. Recogemos 3 preguntas. ¿Te parece bien? Tres preguntas y luego lo responde. Ahí hay una mano. Hola, buenos días. Yo te quería preguntar, ¿por qué crees que en el tema de pobreza energética la gran mayoría de las personas son mujeres? ¿Porque están hechas otra pasta? ¿Por qué? A ver, yo diría... perdón. Bueno, en primer lugar, desde luego, en el movimiento de pobreza energética, quienes mayoritariamente participan de a pie son mujeres como afectadas. También, curiosamente, la plataforma de afectados por los desahucios. También cuando hablas, por ejemplo, con gente que trabaja en ayuntamientos u otras instituciones en temas relacionados con los servicios sociales, también nos encontramos con que son mayoritariamente las mujeres que están. Y si nos vamos a América Latina y vemos las luchas en defensa del agua, en defensa del territorio o contra el extractivismo, vemos a muchos hombres, pero desde luego también a muchas mujeres en la base, ¿no? Yo creo que no es que estemos hechas de otra pasta de fábrica, no es que vengamos, digamos, con una marca de fábrica como seres impregnados por una responsabilidad y por un sentido del amor que nos hace trabajar para otras personas y para cuidar a otras personas. Lo que creo es que vivimos en sociedades que son patriarcales y que asignan de forma no libre mayoritariamente a mujeres esa tarea, ¿no? Son sociedades que asignan a los hombres, o a muchos hombres, la obligación de la potencia, del éxito, de extraer el salario para llevar a las casas, y que hace que cuando eso no es posible, muchos de ellos se retiren y se desresponsabilicen del otro y queden mayoritariamente mujeres, que son las que se ocupan de la alimentación, de la vivienda, de qué pasa cuando hace frío o qué pasa cuando nos cortan el agua o la luz, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Y hay que decir, bueno, que son unas mujerazas las que están ahí articuladas, que a mí no me parece razonable que sean las mujeres individualmente las que tienen que resolver los problemas de garantizar condiciones de vida dignas individualmente. Me parece todavía mucho menos razonable que tengamos sociedades en las que se vive el empobrecimiento y el despojo con vergüenza, es decir, como si las personas empobrecidas fueran culpables de su propia situación. Y creo que los movimientos que se están constituyendo, la gran fuerza que tienen es que muchas mujeres
también algunos hombres, a partir de su dolor individual y a partir de su miedo individual, al colectivizarlo, están generando un movimiento político que permite ser mucho más fuertes y abordar esto en condiciones, digamos, un poco menos hostiles, y que incluso a veces llegas a sentirte a salvo a pesar de tu propia precariedad. No sé, Domi, si he contestado más o menos. Sí, vale. Gracias a ti. Vale. Otra palabra ahí. Paso. Vale, hola, soy Uriu. Primero agradecerte, Yayo, por venir y por compartir con nosotros en este espacio. Yo tengo como una pregunta que siempre sale en todas partes, que es como, ¿cómo acercamos toda esta situación, cómo acercamos el ecofeminismo, cómo acercamos esta narrativa a personas que hoy no están aquí? Porque al final la mayoría de las que estamos aquí somos personas que ya estamos en ello mínimamente. Entonces, ¿cómo le explico yo esto a mi madre? ¿Cómo se lo explico a mi tía, a mi padre? ¿Cómo hacemos para activar esto, hacer un clic? ¿Ves palabras? Muchísimas gracias, también he aprendido mucho. Y mi pregunta va un poco en esta tónica también, que es cómo construimos sociedades más empáticas. O sea, yo pienso en el día a día y en una ciudad como Barcelona y, no sé, en mis conocidos, en los círculos que tengo, y, por ejemplo, sé mucha gente que no sabe cuidar una planta en un tiesto. Entonces, si no sabemos cuidar una planta, no sabemos parar atención a eso y después tener una empatía que vaya más allá de la planta a otros seres humanos, pues cómo nos volvemos a enraizar en unas vidas que van cada vez más rápidas, en niñas, niños que están creciendo acelerados, que tienen una pérdida de atención y entonces de memoria, de imaginación, o sea, todo va ligado, y cómo podemos pues realmente empezar a crear estos flujos en positivo, más allá de grupos de discusión, de charlas, de espacios que estamos trabajando esto. Pues creo que es un reto enorme, pero es imprescindible. Agradezco mucho tus reflexiones y sobre todo insistir tanto en no dejar de reflexionar, sobre todo lo que has dicho también sobre los cuidados, reflexionar sobre esto, porque nos pasa muy a menudo que al final tenemos una cosa, hablamos y de manera invasiva, sin saber de qué hablamos, de sostenibilidad, de las curas, bueno, los cuidados, de la inclusión y de muchas cosas. Lo que a mí también me llama la atención, me gustaría saber si tú has reflexionado sobre el tema de vulnerable o vulnerado. Porque hablamos tanto de todo el mundo es vulnerable, hasta los propietarios vulnerables tienen ya una asociación, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano vulnera y no es vulnerable, sino el producto, no sé si me expreso, es la vulneración, ¿no? Como en Barcelona también hay un colectivo de mujeres que se llaman las mujeres vulneradas. Son mujeres que están en silla de ruedas y no se sienten vulnerables, sino vulneradas por el entorno. Un poco esta idea que, como tú también utilizas la palabra muy concretamente, de vulnerabilidad. Bueno, en cuanto al tema de cómo acercar la narrativa, que es como el gran asunto, porque, digamos, o sea, tenemos, yo creo que como dos problemas fundamentales. Por un lado, un desequilibrio brutal de poder, ¿no? Y por otro lado, o sea, por un lado ese desequilibrio brutal de poder, y por otro lado, para revertir ese desequilibrio de poder necesitamos básicamente ser capaces de, digamos, disputar una hegemonía cultural para generar una masa crítica que de alguna manera pueda confrontar y pueda disputar ese poder, ¿no? Que se hace, desde mi punto de vista, organizándonos por debajo, pero también a veces, y con mucha necesidad, teniendo que confrontar con la dinámica de poder, ¿no?
algunas cosas que a mí me han servido, ¿no? Yo, por ejemplo, abandoné el propósito de convencer a mi madre y a mi tía. O sea, a mi madre y a mi tía que las convenzan otras, ¿no? Yo me dedico a la madre y a la tía de otras. Lo digo porque el ambiente precisamente familiar es un ambiente en el que es tremendamente difícil, porque la familia es una estructura, incluso las que parecen más amorosas, tremendamente jerárquica, donde no es fácil precisamente el tema de... Yo que tengo una familia que no es activista, al final, con el tiempo, sobre todo mis hermanos y hermanas han ido entrando muy bien, ¿no? con el tiempo. Pero, bueno, pues a otros miembros de la familia más mayores, yo digo, bueno, pues que se lo diga a otro. Mira, con tanta gente a la que hay que convencer en el mundo, ¿no? Bueno, que será al entorno más íntimo, más familiar, que se le ocurre otra, ¿no? Dicho esto, algunas cosas, porque a mí también me ha preocupado muchas veces lo de siempre estamos las convencidas, ¿no? Yo quisiera sugeriros el ejercicio de pensar dónde estabais hace 10 años. Y querría preguntaros si hace 10 años os planteabais algo en torno al decrecimiento, a la crisis ecosocial, si hace 10 años... Yo ya os digo que yo no nací así, ¿no? Es decir, que he ido teniendo un proceso de transformación que ha tenido mucho que ver con la gente a la que me he encontrado. Y a veces, algunos de los cambios que he tenido en mi vida no han venido porque me haya ilusionado nada, ni alguien me haya hecho un planteamiento positivo, sino por obligación, porque he vivido algo con dolor, por rabia. O sea, lo que quiero decir con esto es que no solamente los sentimientos positivos, que se consideran positivos, son generadores de cambio político. Lo digo porque muchas veces, y sobre todo en el ámbito de la política institucional, de estas políticas que se consideran alternativas de las instituciones, hay una especie de convicción de que solamente es posible transformar algunos elementos o algunos pilares básicos de la sociedad constituyendo una especie de japicracia donde todo el mundo esté súper ilusionado y tenga solamente sentimientos positivos ante los cambios que hay que hacer. Yo creo que hay dinámicas en las que el dolor, la rabia, mirar la realidad cara a cara o el propio miedo tan denostado, es decir, el miedo a que el futuro y el presente que tenemos sea un futuro violento, son también elementos de motivación. Quería decir esto porque lo estoy trabajando últimamente. A mí me pone de los nervios cada vez que oigo esto de cómo contamos esto sin generar miedo. Pues de ninguna manera. ¿Cómo vamos a contar el mundo que tenemos sin generar dolor o preocupación? Es imposible, ¿no? Pero mirarlo y contarlo es fundamental para poder visualizar horizontes que no van a ser deseables si no somos conscientes de dónde estamos. O sea, a mí esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. El capitalismo es drogadura. ¿A quién va a querer soltar algunas cosas que objetivamente nos parece que nos hacen, o que creemos que nos hacen vivir bien, si no es porque somos conscientes de que esa forma de vivir nos está llevando directamente a una situación extremadamente violenta y extremadamente insostenible en todos los planos? Por tanto, cuando decíais cómo contarlo, yo creo que necesitamos prepararnos muy bien. Hay que saber contar esto. Y saber contar esto significa estudiarlo, significa prepararlo, significa ser capaces de contarlo con claridad. Y eso, en mi experiencia por lo menos, solamente se hace colectivamente. Yo he tenido la suerte de contar con un colectivo, que es mi grupo de educación de Ecologistas en Acción, donde hemos compartido montones de veces cómo podíamos compartir esto. Hemos compartido las preguntas difíciles que nos hacían y no sabíamos cómo responder. Hemos compartido las objeciones que mucha gente nos ha hecho y así hemos intentado prepararnos para adquirir seguridad y contarlo. No quiere decir que sea perfecto y siempre te hacen preguntas que no tienes ni idea de cómo responder. Pero a mí me parece que tenemos, puesto que hay un elemento de disputa cultural importante, quienes estamos activadas y estamos comprometidas con este proceso, tenemos la responsabilidad de formarnos para poder contarlo. O sea, a mí me parece que eso es crucial. No es que solo con información vayan a cambiar las cosas, claro que no. Necesitamos mover tripas y mover sentimientos también, ¿no?
pero yo soy muy crítica con la idea de que puedes mover tripas y sentimientos que no estén amparados en un suelo de información. Eso es lo que está haciendo la ultraderecha. Mover tripas y sentimientos sobre un suelo ficticio, digamos, de invención. Tenemos que intentar hacer otra cosa. Y creo que esa parte de estudio, de formación, de saber unir las cosas, de saber ligarlas, es una cosa que hemos de saber hacer, y no hace falta ni títulos ni nada. Hace falta, sobre todo, sentarse y compartir y tratar de ver entre todas cómo hacemos más sólidos los planteamientos, ¿no? En la disputa de la hegemonía cultural hay varios elementos claves, ¿no? Por ejemplo, uno es la educación, lo solemos decir mucho. Esta última ley educativa, la LOMLOE, ha incorporado por primera vez un montón de elementos que tienen que ver con lo ecosocial, con el ecofeminismo, vamos, no tanto la ley, sino los decretos de enseñanzas mínimas que van asociados a la ley. La ley era más tibia, pero los decretos de enseñanzas mínimas han incorporado cosas que nunca habían estado. En mi opinión, no es que una ley te lo arregle todo, ni un poco, porque básicamente vamos a necesitar ahora profesorado que sea capaz de aplicar esos nuevos conceptos, y por tanto hay que volcarse en la formación y en la ayuda a profesores y profesoras. Pero en todo el proceso político que ha habido para forzar a que el Ministerio cambiara e incorporara estas cosas en la LOMLOE, lo que sí ha sucedido es que han nacido muchísimos grupos de profesorado, desde Teachers for Future hasta grupos que ya existían, los movimientos de renovación pedagógica, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, la Rosa Sensat, que es señera en el trabajo que se hace, ¿no? Y muchos otros colectivos que han incorporado estas cosas y que son los que van a garantizar que, aunque viniera un gobierno de ultraderecha que cambiara de nuevo la ley educativa, esas cosas vayan a seguir ahí. Es decir, necesitamos crear núcleos comunitarios que de alguna manera sean capaces de extender. Y no solo en la educación formal, sino en los medios de comunicación. Afortunadamente tenemos una red muy potente de medios de comunicación alternativos. Yo creo que también hay que apelar a la responsabilidad que tenemos, es decir, podemos intentar llevar las cosas a la casa de cada cual, o podemos apelar también para que las personas que se empiezan a movilizar busquen ellas también un poquito. Entonces hay medios para poder hacerlo, ¿no? Y luego yo creo que las instituciones de la economía social y solidaria son instituciones que de hace mucho tiempo vienen haciendo una importante disputa de la hegemonía cultural. Me parece que es un espacio clave para poder hacerla, al igual que también los movimientos sociales. Es decir, el movimiento social, yo ahora he terminado un trabajo hace poquito y estuve tratando de analizar en los 20 años de existencia de la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción de Madrid la incidencia que ha habido, ¿no? Y he revisado todas las actas, todos los productos, he revisado un montón de cosas y nos ha dado mucho subidón ver que no solamente ha habido una influencia fuerte en los ámbitos educativos, sino que hicimos un mapa de influencia en 11 sectores que van desde el ámbito de la justicia hasta el ámbito del arte o de los sindicatos, y hemos podido rastrear cuál ha sido ese nivel de influencia, ¿no? El resultado es que 12 personas organizadas y sin dinero por medio, organizados con otros muchos movimientos sociales y haciendo comunidad con otros muchos movimientos, el resultado ha sido impresionante. Podemos pensar que ese resultado es totalmente insuficiente para la crisis global, y es verdad, pero son 12 personas sin dinero y articuladas. Imaginaros si esos núcleos los pudiéramos multiplicar por 50, por 60, es decir, hay posibilidad de llegar a muchísima gente, ¿no? Y por eso a mí me parece que hay un elemento, y es que no se pueden coger atajos, y ese trabajo por debajo y casi de puerta a puerta hay que hacerlo. Es decir, yo creo que un problema que ha tenido la política institucional entre los últimos años es que ha querido coger atajos y ha creído que a partir de las redes sociales y de los movimientos de comunicación disputadas la hegemonía cultural, y han perdido la capacidad de hacer ningún tipo de organización por abajo. Y ahora, cuando la ultraderecha te come la tostada en las redes sociales, resulta que no tienes nada desde lo que moverte, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso hay que recomponerlo como sea, ¿no? Y luego, con el tema de la cuestión de
de la empatía. O sea, yo tengo una visión mucho más positiva de los seres humanos, en general. Lo digo porque al final, por opción de vida, he terminado moviéndome y me paso el día de un lado para otro, ¿no? Y una cosa que me está encantando es que, sobre todo en los últimos años, según ha ido creciendo en buena medida la desafección política de la institución después del ciclo del 15M, lo que me estoy encontrando es el surgimiento de una cantidad enorme de coágulos de vida comunitaria en todas partes. O sea, hay pueblos a los que vuelvo después de haber estado 5 años y me encuentro con un montón de gente organizada que está haciendo un montón de cosas. Es muy invisible, pero está, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que vamos a vivir momentos tremendamente complicados y complejos. Al paso que va la burra, yo creo que es bastante probable que nos vayamos a encontrar con que el crecimiento de los gobiernos de corte fascista, xenófobo, misógino, crezca. Están creciendo en todo el mundo, ¿no? Y me parece que el generar cuantos más espacios por abajo de vida comunitaria es lo que puede hacer que en momentos de dificultad sea mucho más fácil que surja la cooperación que el enfrentamiento entre todas, ¿no? Hay un libro de Rebecca Solnit que se llama Un paraíso en el infierno, que relata mucho de lo que ha sucedido en lugares donde ha habido grandes catástrofes. Y ella lo que resalta es que frente al discurso del todos contra todos, en la mayor parte de estos conflictos surgieron muchísimas estrategias de apoyo mutuo y de cooperación. Es decir, si hay pequeños núcleos que articulen, es mucho más probable que cuando vengan cosas mal dadas surja la cooperación y surja el apoyo mutuo. Por eso me parece que hay que volcarse en dejar consolidadas cuantas más estructuras de cooperación mejor, ¿no? Yo no sé, igual también es un poco por donde me muevo, pero yo me encuentro muchísima gente con actitudes muy empáticas, mucha gente, ¿no? Hay un movimiento animalista súper fuerte, con actitudes muy empáticas con los seres, con los animales no humanos. Desde luego en el ámbito ecologista la hay, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la alianza contra la pobreza energética, hay personas que son empáticas no solo con su dolor y con su situación, sino con la de otras, y por eso se organizan. Lo mismo en el movimiento de afectados por los desahucios. Cuando vemos, por ejemplo, cómo se organiza la gente para hacer los saltos en la valla de Melilla, detrás hay una tremenda organización también social para poder hacerlo. O sea, lo que quiero decir es que creo que tenemos también la necesidad o incluso la obligación, aunque sea por imperativo moral casi, de mirar también a nuestro alrededor todos aquellos lugares en donde fluye y brota la empatía, que son muchos, ¿no? O sea, una sociedad, incluso la nuestra, no puede funcionar si no hay redes de confianza. O sea, yo me monto en un autobús de Alsa porque confío que el tío que lo conduce no se va a tirar por un terraplén. Dejo a mi hija en una escuela infantil porque confío en que la educadora, que la primera vez que la llevo no conozco de nada, va a cuidar a mi hija. Me pongo en manos de un médico de la salud pública o de una médica porque estoy convencida de que cuando me dice lo que sea, me está diciendo algo que va a ser bueno para mi salud. Lo que quiero decir es que en nuestra sociedad hay muchas relaciones de confianza, muchas relaciones de apoyo mutuo que no nombramos como tales, pero que existen porque si no, en un entorno tan hostil no se podría vivir, no podríamos vivir, ¿no? Entonces, creo que hay también que hacer el esfuerzo de tratar de rastrear eso y de mirarlo, porque puede permitir superar un pesimismo en lo antropológico y también una falta de confianza en que las personas somos capaces de cambiar. Es decir, las personas cambiamos y seguro que todas hemos ido aprendiendo cosas y estamos... Yo os voy a hacer una confesión. ¿Sabéis cómo se llama mi proyecto fin de carrera de la ingeniería? Se llama conservación de germoplasma de vid mediante técnicas de cultivo in vitro. Es decir, yo fui una persona que creyó que iba a poder conservar la naturaleza metida en tubos de ensayo y me tiré no sé cuánto tiempo poniendo soluciones de hormonas en estaquillas y en yemitas de vid
para ver si las podía dejar ahí ralentizadas, ocupando poco espacio, y después me la podía llevar al campo cuando... Claro, luego descubrí que si el campo había expulsado aquellas plantas de vid porque estaba seco, porque había cambiado el clima, mi yema no iba a poder... O sea, quiero decir, que las personas cambiamos, que las personas aprendemos de otras, que las personas somos capaces y hemos de buscar los espacios en donde nos podemos juntar con otras y en donde podemos hablar con respeto, también aprendiendo de las otras, ¿no? Yo creo que ahí la antropología feminista, por ejemplo, proporciona un montón de herramientas para utilizar los instrumentos de la antropología para favorecer la escucha, el debate, el encuentro, que a mí me parece que es absolutamente crucial para disfrutar esa... Y por último, la cuestión de la vulnerabilidad. Yo con las palabras creo que cuando nos movemos hemos de utilizar las palabras que más nos convenzan y sepamos explicar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que has planteado. Hay personas que no son vulnerables o que no están en una situación vulnerable, sino que están en una situación en la que han sido vulneradas. Es decir, en general, casi todas las personas que en nuestra sociedad no tienen garantizadas sus condiciones dignas de existencia son personas vulneradas, pero creo que eso no evita o no quita que todas las personas seamos vulnerables en el sentido en el que yo lo planteé. Yo dije que somos vulnerables porque somos necesitadas y porque si las necesidades no están cubiertas cíclicamente, la vida no se mantiene, ¿no? En ese sentido es en el que yo digo que somos sujetos de vulnerabilidad, porque una vida suelta, sola, abandonada, no es capaz de mantenerse si no se garantiza esa cobertura de necesidades, ¿no? Dicho esto, hubiera podido decir que la vida es... O sea, yo soy muy poco talibana con las palabras. Y donde una palabra estorba o supone distancia, la cambio por otras. Una cosa que creo que nos pasa a veces, o nos ha pasado en algunos movimientos sociales tradicionales, es que el peso de la palabra nos ha impedido entendernos con otra gente. Es como cuando hablas con las compañeras de América Latina y te dicen, naturaleza, ¿qué es eso? Un objeto. Tienen razón. Ellos discrepan con el concepto de naturaleza o discrepan con la propia noción de ecofeminismo, porque lo eco está fuera de su marco cultural. Son culturas donde la gente se siente perteneciente a la tierra. Pues no hablemos de ecofeminismo, hablemos de sostenibilidad de la vida, y donde la palabra de crecimiento sea un obstáculo al inicio, utilicemos contracción material. Es decir, estamos viviendo un momento en el que yo creo que no merece la pena hacer batalla por las palabras, sino que merece la pena poner los significados. Yo creo que un problema que tuvo la política también, la nueva política, fue que se centró en esto de los significantes vacíos y decían, utilicemos palabras que cada cual rellena como le dé la gana, porque esto permitirá unirnos a todos. Y el problema fue que cuando cada cual intentó que la palabra se plasmara como pensaba en su cabeza que era, supuso unas distorsiones y unas diferencias enormes, ¿no? Pues ens ha acabat el temps, vull dir que podríem quedar-nos a viure aquí escoltant-te, jo crec. Aleshores, ara farem la pausa, val? Com us hem comentat abans, hem preparat un servei de catering aquí a baix. Per respectar les persones que estan treballant als públics d'aquí sota, us recomanem que tenim anat cap al passadís de més enllà per respectar les sales on s'estan produint accions formatives, i en mitja horeta tornem a pujar cap aquí, que és quan passarem de la teoria a la pràctica, i intentarem una mica 20 minutets de pausa, on intentarem tot això que ens ha explicat la Yayo, aterrar-ho a pràctiques concretes per continuar tirant d'aquest fil de la imaginació i la memòria com a font de transformació. Moltíssimes gràcies, Yayo. I continuem amb 20 minuts.